Bien, jóvenes, para esta clase vamos a ir cerrando la perspectiva de lo que es propiamente la reivindicación de los movimientos indígenas. Vamos a centrarnos en lo que es el ecologismo, la perspectiva de lo que propiamente vamos a ver sobre los movimientos ecologistas y ecofeministas. Me preguntan la tarea de movimientos indígenas. ¿A qué se refiere Alison específicamente? No entendí. ¿Qué? Ok, los datos relevantes, ya. Recuerden, vimos 3 videos. La clase, ya les digo algo en concreto. Vimos 3 videos en la clase anterior, ¿sí? Por ejemplo, voy a puntualizar algo de un video. Por ejemplo, en el video de Rigoberta Menchú habla sobre la educación. Ese es un dato relevante. Voy a plantearlo otra vez. Vamos a ver una partecita. Como ven ahí, habla de la educación para la paz. Y su movimiento, el movimiento indígena que ella respalda, no es solo un movimiento para reivindicar a los indígenas, sino es un movimiento para reivindicar a todos. Y un movimiento sobre todo que reconozca a la mujer como aquella artífice fundamental dentro del proceso. Tomo este dato, que es la educación para la paz. Ese es un dato relevante de Rigoberta Menchú. Tomo ese dato que observo en el video y simplemente lo expongo. Digo, esto es lo que yo puedo obtener del video de Rigoberta Menchú, que me parece lo más interesante. Eso hay que hacer con cada una de las representantes. De hecho, ahí está un poco más claro o lo pongo de otra forma, ¿sí? No hay problema. Ok, entonces ese es el trabajo. Pues tienen tiempo para hacerlo, no hay ningún inconveniente. Solo la idea era que de los videos que pudimos observar saquemos algunos datos. Lo que a ustedes les llamó más la atención, porque hay muchas cosas ahí. Hay fechas, hay datos, hay... Pero sobre todo, recuerden, en el video de Dolores Cacuango hay unas frases que ella dice. Puede ser que eso les llamó la atención y sea relevante, como ustedes decidan. Tránsito Maguaña, ella habla directamente en el video que vimos. Y en el de Rigoberta Menchú, como les digo, pueden tomar este que yo les he expuesto el día de hoy, porque es, creo yo, lo más interesante, más allá del movimiento indígena, del movimiento feminista. Creo que algo que puntualiza muy claramente Rigoberta Menchú es que la educación debe ser una educación para la paz, con la finalidad fundamental de que todos podamos alcanzar conjuntamente la paz, de criterios, de argumentos. Eso. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta tal vez? ¿Algo que no quedó claro? Si no quedó claro alguna otra cosa, por favor pregunte. No hay problema. Revisamos nuevamente si algo no quedó claro o si algún video es necesario recapitular, me avisan. Si no, vamos a continuar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Reivindicaciones de los movimientos ecologistas y ecofeministas. Entonces vamos a tratar de entender la reivindicación de estos dos movimientos. Ecologismo y ecofeminismo. ¿Qué es ecologismo? Cuando ustedes escuchan esta palabra, ecologismo, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir ecologismo? No vale respuestas a aquel grupo que reivindica la ecología. ¿Qué es ecologismo? Todo el tiempo lo estamos escuchando. ¿Cómo lo podríamos definir? Ay, toca preguntarles de uno en uno, en serio, jóvenes, por Dios. Como un movimiento social, político y bueno, y eso. ¿Y eso, pero qué hace qué? ¿Cuál es el objetivo?
Movimientos que buscan la protección y la preservación del medio ambiente. Ya, no se olviden el objetivo. Proteger el medio ambiente. Ahora, yo voy a poner un planteamiento crítico. Espero que a alguien le llame la atención. Muchos de los ecologismos en general han sido altamente criticados por los mismos, digámoslo así, ecologistas o personas ligadas a la ecología. ¿Por qué razón? Porque dicen que el ecologismo ha sido trastocado por la perspectiva capitalista y se ha apropiado el capitalismo de esta forma. Pregúntense o miren ustedes una propaganda, por ejemplo, de la Coca-Cola. Vamos a reciclar, vamos a generar un proceso de reciclaje. ¿Las intenciones realmente de una empresa como esta es reciclar o ganar a través del reciclaje? Ahí me queda un poco la duda. Y es justamente algunas de las críticas de algunos movimientos, de algunos pensadores y de algunas ecologistas. Por ejemplo, Von Scheller, una ecologista, critica esta perspectiva del ecologismo como tal. ¿Por qué razón? Por ese punto. El capitalismo se apropia y dice, bueno, vamos a hacer una campaña en la unidad educativa Nuestra Señora del Cisne. Todos el día de mañana van a traer una botellita vacía. Hacemos nuestro lindo tacho y la empresa X es la que se beneficia. ¿Por qué razón? Porque saca el producto que nosotros nos, digámoslo así, nos pasamos el tiempo recolectando para que esa empresa pueda volver a vender plástico. No hay solución. Realmente siguen vendiendo el mismo producto que es el producto que ha sido criticado. Esa es una postura. Ustedes pueden ser críticos. Si ustedes tienen otra visión y dicen, no, si ellos vienen a ayudarnos, a salvarnos, son tan generosos que nos van a dar Coca-Cola gratis el día de mañana, es su punto de vista, pero por favor opine, porque es el tema que estamos viendo, ¿sí? Voy a plantear algunos elementos y podemos seguir con esta perspectiva hasta llegar al ecofeminismo, que ya será una correlación entre el ecologismo y el movimiento feminista. El ecologismo es el desarrollo de las sociedades industriales, en todo este desarrollo, donde nace propiamente la crítica, es desde que nos damos cuenta que la industria comienza a generar estos procesos. Podríamos decirlo que desde la revolución industrial. Hay varias consecuencias al medio ambiente de la sociedad industrial. Estas industrias han generado polución, agotamiento de los recursos, destrucción, desaparición de especies y demás elementos. Consecuencias en el medio ambiente. Históricamente, ¿dónde le vamos a dar el punto de partida a la destrucción masiva? ¿Todo el tiempo hubo destrucción? Sí, pero nunca ha sido tan evidente y tan masiva desde la primera revolución industrial. ¿Por qué razón? Por la producción en masa, la producción en serie inventada por Henry Ford en la segunda revolución industrial, la producción en masa de la primera revolución industrial, la utilización del carbón, la explotación a través de estos elementos, la utilización de la gasolina, la utilización de varios elementos. Las dos revoluciones industriales, y creo que más palpable en la segunda revolución industrial, ha sido el elemento que ha generado mayor incidencia en el medio ambiente. Espero que estén al tanto de las noticias y todos los procesos que se están dando. Realmente el ecologismo ha tenido una incidencia importante, sobre todo en nuestro país, por la reserva del primer parque nacional, Galápagos. Vemos que sigue existiendo una inconsistencia de la gente solo por lucrar frente a lo que ha pasado con los tiburones, con lo que pasó el día de hoy con las tortugas. Es grave lo que estamos sufriendo frente a esta perspectiva. Y es por esto. Ahora, ¿qué dicen
yo no diría ecologistas radicales, sino realmente ecologistas que se están dando cuenta de cómo se enmascara el ecologismo dentro del capitalismo. El problema real aquí atrás es el modelo económico, el modelo capitalista. No quiere decir que por eso vamos a todos volvernos socialistas, comunistas, no tiene nada que ver lo uno con lo otro, sino que realmente el capitalismo, ¿qué prioriza? El capital sobre la persona. Y si la persona es aquella que debe relacionarse con el medio ambiente, entonces obviamente el capitalismo no le va a interesar. Mientras gane dinero, mientras gane capital, suma de trabajo más los bienes, no interesa realmente si el ambiente o el ser humano se llevan bien o si logran coexistir. Simplemente si ganamos más dinero, entonces el capital va aumentando. Ese es el problema central del capitalismo que ya Marx lo identificó. Es verdad, puede Marx haberse equivocado, tal vez no era el camino, el comunismo como tal, o tal vez no era la vía generar procesos como el que se dio en Rusia, porque Marx tampoco pensó para una Rusia zarista, sino para un modelo de primera revolución industrial. Como sea, más allá de esas equivocaciones que puedan haber sido de Marx o de aquellos que plantearon los marxistas, realmente el capitalismo muestra deficiencias en su modelo con base al capital. Preguntas, si tienen preguntas, dudas, inquietudes, algo que no se comprenda, vamos recapitulando. Ante aquellas transformaciones de las industrias nace el ecologismo. Como movimiento, es propiamente el ecologismo un movimiento social con la perspectiva que ustedes plantearon, sobre todo de reivindicar derechos de la naturaleza y coexistir conjuntamente de forma armónica con el ser humano. ¿Qué asume el ecologismo? Proclama, asume la relación del ser humano con su entorno. Entonces, el ser humano no es un ente aislado, sino que es el ser humano más su entorno. ¿Cuál es una de las grandes críticas a la realidad del coronavirus? Que realmente, bueno, es un virus que pudo darse de una u otra forma, de la mutación de este SARS-CoV. Pero más allá de eso, independientemente de esto, hay un punto muy relevante. Si vemos cómo se originó, a través de la explotación de los animales, la mala coexistencia del ser humano con los animales. ¿Qué realmente debemos nosotros criticar? No solo que tenemos una emergencia sanitaria que se está dando otra vez. Ustedes pueden ver en las noticias, estamos nuevamente sobresaturados en el sistema público de salud. No solo es el tema, es que no hacemos conciencia realmente. No solo del quédese en casa, no solo de eso, sino vamos de fondo al problema. El problema de fondo está en que el ser humano sigue viendo a la naturaleza como algo por lo cual obtiene rédito, obtiene ganancias, de lo cual el ser humano debe dominar. Y en realidad el ser humano coexiste con su entorno. Si el momento que el entorno se genera en un desequilibrio, el ser humano se ve afectado. De ahí el virus. No es de otra cosa. Yo diría que lo que más nos deja este virus es que realmente no nos hemos preocupado por coexistir coherentemente con el entorno. El ecologismo no es simplemente una transposición de un análisis biológico, es decir, cómo funciona biológicamente la perspectiva del ecologismo. Todos somos un conjunto, un sistema. Entonces, el ser humano coexiste con demás elementos, animales, plantas y demás. Cada uno de estos elementos se interrelaciona. Y sabemos bien por biología que si un elemento se elimina, se ven afectados los demás de la cadena. ¿Sí? Eso es biológicamente. Y realmente funciona así. Si, por ejemplo, el ser humano ingresa en un hábitat y en ese lugar existía un animal
que consumía algún alimento muy específico. El ser humano arrasa y comienza a plantar maíz, por ejemplo. Esos animales, ¿qué tienen que consumir? El maíz que el ser humano plantó. Y comienza a haber una variación en la genética del animal. Y comienzan algunos animales a desaparecer. Unos se adaptan y otros desaparecen. Hay datos claros sobre esta perspectiva en algunos países que ha sucedido lo que les estoy diciendo, que se han plantado elementos. No es solo que el ser humano llega y destruye todo y mata a todos los animales. No solo funciona así. Realmente cada una de las acciones que nosotros tomamos afectan directa o indirectamente a la naturaleza y a los demás congéneres con los que vivimos. Eso es el ámbito biológico, ¿sí? Para que se entienda. Pero el ecologismo no solo va a este ámbito biológico, sino que también incide en políticas públicas, en la economía y en conceptos filosóficos. Por ejemplo, un concepto filosófico criticado altamente por el ecologismo, el individualismo. Los europeos, desde la época moderna, han planteado quien conoce la realidad es el individuo, así como lo dijo Descartes, así como lo planteó Kant y algunos más. Entonces, si yo soy el que conozco el mundo, ¿de dónde parte toda la realidad? Desde mi punto de vista. Si parte desde mi punto de vista, ¿quién está por encima de todo lo demás? El ser humano. Pues como el ser humano es el punto más alto de la cadena en general de los seres humanos, desde este punto de vista, ¿sí? No estoy dando mi criterio. Entonces, ¿quién debe gobernar y dominar? El ser humano. Todo lo que está debajo debe responder a las necesidades del ser humano. Esa es una de las críticas de un postulado filosófico. En cuanto a la economía, ya sabemos, el capitalismo es propiamente esta visión. Y en cuanto a las políticas, por ejemplo, el momento que se dio la primera, la segunda revolución industrial, no existían políticas para determinar qué era contaminante o no. O por ejemplo, hay países industrializados, grandemente industrializados, que pagan a nuestros países para que no tengan industria y se mantenga aparentemente una contaminación estable. Es decir, países, por ejemplo, como Alemania, producen autos. Le dicen al Ecuador, no van ustedes a producir, les damos dinero para que no produzcan y nosotros seguimos produciendo y así no se contamina. Es muy aparente, en realidad no funciona así, pero esos mecanismos hacen que estos movimientos ecologistas realmente evidencien que hay un problema de fondo. No es el problema solo vamos a reciclar mañana, sino el problema es todo el esquema y la perspectiva en la cual se construye la identidad propiamente de los seres humanos, como aquellos que deben dominar la naturaleza, cuando en realidad debemos coexistir. Obviamente no todos los pueblos, los indígenas ya nos muestran en una primera instancia que la coexistencia es más eficiente que la dominación. Preguntas, dudas, claro, ahí he planteado algunos elementos, he puesto algunos ejemplos, espero que quede claro este ecologismo. Vamos a reivindicar otro movimiento, el que veíamos aquí, ecofeminismo. ¿Por qué mezclar? Y obviamente van a darse algunos movimientos que tengan esta palabra eco, ecofeminismo. ¿Por qué mezclar el ecologismo que ya vimos y el feminismo que vimos la clase anterior? ¿Por qué hacer esta mezcla? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué mezclar feminismo y ecología? ¿Por qué mezclar estas dos cosas? ¿Qué se les ocurre? ¿Ideas? Porque el ecofeminismo ve una conexión entre la explotación y degradación del mundo natural y la subordinación y la opresión de las mujeres, y su objetivo es alcanzar la justicia para nosotras y transformar la relación humana con los demás seres vivos y ecosistemas. Gracias, Carla, ya me dio dando la clase, pero bueno, estamos bien, está bien. Justamente, y a lo que quería un poco regresar, es que nosotros relacionamos ecología con feminismo comúnmente relacionándolo, por ejemplo, con la perspectiva de la Pachamama. La mujer como aquella creadora.
Pero en realidad este ecofeminismo, como Carla nos planteó, es la perspectiva principal de, a ver, las mujeres han sido violentadas, han sido generalmente dejadas de lado. Y la ecología también. Entonces, relacionemos los dos elementos que van de la mano, la ecología y el feminismo. Vamos a ver qué nos dice una de estas representantes. Esta corriente es principalmente una corriente radical, cultural y espiritual, que nace en 1970, como un esfuerzo para reivindicar las mujeres y la lucha por el medio ambiente. Como ya nos dijo la compañera, realmente el ecofeminismo nace con esta perspectiva, con este objetivo final de reivindicar dos elementos que han sido dejados de lado. Según el ecofeminismo, la mujer y el medio ambiente tienen una historia compartida. Pero como a nosotros a veces nos gusta ver el lado bueno, decimos, ¿cuál es la historia compartida? La mujer da vida y el ambiente también es vida, entonces esa debe ser la relación. Y las ecofeministas dicen, no, no es ese el punto, o sea, hay detrás de ese sentido, sí, es verdad, o sea, quienes deben guiar toda la perspectiva ecologista deben ser las mujeres, porque son innatamente aquellas que han guiado todos estos procesos, pero realmente, ¿cuál es la historia real o de fondo compartida, la que nos dijo la compañera? La perspectiva de las estructuras sociales, sobre todo el patriarcado. ¿Cómo hemos visto la naturaleza? Como aquella que hay que dominar. ¿Quién la domina? ¿Cómo es la perspectiva, por ejemplo, de un leñador? Un hombre fuerte que destruye los árboles. Es un estereotipo. Ese estereotipo está dentro de la ecología. Eso se dan cuenta las ecofeministas. A ver, tanto a las mujeres como a la naturaleza se les ha tratado desde la misma perspectiva, desde la misma visión. El ecofeminismo plantea que el ser cuidadoras innatas del planeta es una relación directa con la mujer. Ya vamos a ver qué nos dice esta representante. Y las dos representantes más importantes de esta corriente son Ariel Salier y Vandana Shiva. Vamos a ver qué nos dice Vandana Shiva, una representante ecofeminista hindú. Realmente esta visión es una visión, diría yo, principalmente espiritual. Hay que tener una mentalidad en este sentido. No es solo el unir por unir, sino la visión general. La mujer y el medio ambiente, como les decía, tenía una historia compartida en el patriarcado y sobre todo en la opresión por parte de la sociedad patriarcal. Dentro de esta consideración, este movimiento impulsa romper la opresión unificando las dos perspectivas. Vamos entonces a cerrar revisando este video y mañana complementaremos algo más.